El cielo de Texas se había vuelto plomo fundido, y las nubes danzaban como guerreros furiosos en una batalla celestial que nadie comprendía. La tormenta llegó con la ferocidad de 1000 caballos desbocados, arrastrando consigo el mundo que la pequeña había conocido hasta entonces. Entre truenos que partían la tierra y rayos que convertían la noche en día, sus padres corrieron por los campos enlodados, gritando órdenes que el viento se tragaba antes de que pudieran llegar a sus oídos. Ella tenía 5 años y un osito de trapo que olía a lavanda seca y a las manos suaves de su madre. En medio del caos, cuando las llamas devoraban su hogar como lenguas hambrientas y la lluvia caía en torrentes que convertían el suelo en un río de barro, la niña se aferró a su compañero de tela con la desesperación de quien sabe, sin palabras para explicarlo, que el mundo está cambiando para siempre. La evacuación fue un torbellino de voces confusas y manos que empujaban hacia carretas sobrecargadas. En algún momento, entre el humo que quemaba los ojos y el pánico que hacía que los adultos se movieran como figuras en una pesadilla, alguien la empujó hacia lo que creyó era la dirección correcta. Pero el destino, ese tejedor silencioso de historias imposibles, había decidido escribir un capítulo diferente para ella. Cuando el silencio finalmente regresó a las llanuras, cuando las aguas bajaron y el fuego se convirtió en cenizas frías, la niña se encontró sola en una caverna que se abría como una boca pétrea en el costado de una colina. El osito, ahora húmedo y manchado de barro, era su único testigo en aquella soledad que se extendía más allá de las palabras. Su estómago se contrajo de hambre y sus labios, agrietados por la sed, pronunciaron nombres que el eco devolvía vacíos. Mamá, papá. 3 días pasaron como siglos. El sol nacía y moría sin que apareciera alma alguna en el horizonte infinito de hierba dorada. La niña aprendió a beber el agua que se acumulaba en las depresiones rocosas, a masticar las raíces tiernas que crecían cerca de la entrada de la cueva, a acurrucarse contra su osito cuando la noche traía un frío que calaba hasta los huesos. Sus ojos, grandes como lunas nuevas, observaban cada movimiento de las criaturas pequeñas que compartían su refugio. Las lagartijas que se calentaban en las piedras, los pájaros que construían nidos en las grietas altas, los insectos que trazaban caminos misteriosos por las paredes de roca. En esos días de soledad absoluta, algo comenzó a transformarse en su interior. El miedo inicial, punzante como espinas, se fue convirtiendo en una especie de quietud alerta. Aprendió a escuchar los sonidos de la naturaleza como si fueran conversaciones en un idioma antiguo. El susurro del viento entre las piedras, el rumor lejano de animales salvajes, el canto matutino de las aves que anunciaba cada nuevo amanecer. Su osito, presionado contra su pecho, absorbía las lágrimas que ya no eran de terror, sino de una extraña melancolía que no tenía nombre. La transformación había comenzado sin que ella lo supiera. En esos momentos de silencio profundo, abrazada a su compañero de trapo, la niña empezó a desarrollar una conexión con el mundo natural que la rodeaba. Los pequeños animales ya no huían de su presencia. Las mariposas se posaban en sus manos extendidas, como si reconocieran en ella algo familiar y hermano. Cuando finalmente escuchó los cascos de un caballo acercándose por el sendero serpenteante, cuando vio la silueta de un jinete recortarse contra el cielo del atardecer, la niña no corrió hacia él con desesperación. En cambio, se quedó inmóvil en la entrada de la caverna, su osito en brazos, observando con esos ojos que habían aprendido a ver más allá de las apariencias. El destino, ese tejedor paciente, había enviado al hombre exacto en el momento preciso. El encuentro sería el primer paso de una jornada que transformaría no solo su vida, sino el corazón de un pueblo entero. Ayana Sungmanitu,
Tenía 40 años y las manos curtidas por décadas de seguir huellas que otros consideraban imposibles de rastrear. Su nombre significaba Lobo de la Flor Eterna, pero hacía tiempo que las flores habían desaparecido de su mundo, dejando solo la dureza del superviviente y el dolor sordo de quien ha perdido lo más preciado. Cuando vio a la niña en la entrada de la caverna, su corazón se detuvo como si un puño invisible lo hubiera apretado. La pequeña no gritó ni corrió hacia él. En cambio, lo observó con esos ojos que parecían contener siglos de sabiduría antigua, abrazando a su osito como si fuera un talismán sagrado. Aiyana desmontó lentamente, cada movimiento calculado para no asustar a la criatura frágil que el destino había puesto en su camino. El viento arrastraba el aroma de la salvia silvestre y el eco lejano de los búfalos, pero todo parecía silenciado por la intensidad de aquel encuentro. «Pequeña flor perdida», murmuró en comanche, utilizando las palabras que solía decir a su propia hija antes de que la guerra se la arrebatara. La niña ladeó la cabeza, como si reconociera algo familiar en el tono, aunque no comprendiera las palabras. Aiyana se acercó paso a paso, notando cómo ella no retrocedía, sino que simplemente lo estudiaba con esa curiosidad serena que caracterizaría todos sus encuentros futuros. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver el estado deplorable de la pequeña, los labios agrietados, la ropa desgarrada, la piel quemada por el sol. Pero también vio algo más, una fortaleza que no correspondía a sus años, una adaptación que hablaba de una inteligencia intuitiva extraordinaria. El osito que sostenía estaba húmedo y manchado, pero ella lo protegía como si fuera lo más valioso del mundo. Aiyana extendió su cantimplora y la niña bebió con ansia, pero sin dejar de observar su rostro. Cuando él le ofreció carne seca, ella tomó un pequeño trozo y lo partió por la mitad, ofreciéndole la otra parte a su osito en un gesto que conmovió al guerrero hasta la médula. En ese momento, vio en ella el reflejo de su propia hija, quien también había tenido esa costumbre de compartir todo con sus muñecas de maíz. El regreso a la aldea fue un viaje silencioso cargado de significados. La niña montó detrás de él, aferrada a su osito con una mano y a la camisa de Aiyana con la otra. No lloró, no pidió explicaciones que él no habría podido dar en inglés. En cambio, observaba el paisaje que se desplegaba ante ellos como si estuviera memorizando cada detalle. Las colinas ondulantes, los arroyos que serpenteaban entre las rocas, las manadas de caballos salvajes que galopaban a lo lejos. Cuando llegaron al campamento, la reacción de la tribu fue inmediata y dividida. Los niños se acercaron con curiosidad, señalando el cabello rubio de la pequeña y su osito extraño. Las mujeres murmuraron entre ellas, algunas con expresiones de desaprobación, otras con una compasión maternal instintiva. Los hombres observaron en silencio, evaluando las implicaciones de traer a una niña blanca al corazón de su mundo. Nashoba, la esposa de Aiyana, emergió de su tipi como una aparición de sabiduría y dolor contenido. Sus ojos, oscuros como pozos profundos, se posaron inmediatamente en la niña, y algo se removió en su interior, con la fuerza de un terremoto silencioso. Había perdido 3 bebés antes de que pudieran caminar, y su vientre ya no podría albergar nuevas vidas. Ver a aquella criatura perdida despertó en ella un instinto maternal que había estado dormido bajo capas de resignación. «¿Qué has traído a nuestro hogar, lobo de la flor eterna?», preguntó en su lengua, pero sus manos ya se extendían hacia la niña con gestos universales de cuidado y protección. La pequeña no entendía las palabras, pero comprendía los gestos. Lentamente, bajó del caballo y se acercó a Nashoba, ofreciéndole su osito para que lo inspeccionara. Era un gesto de confianza tan puro que varias mujeres ahogaron exclamaciones de sorpresa.
Nashoba tomó el juguete con reverencia, como si fuera un objeto sagrado, y luego se arrodilló para quedar a la altura de la niña. «Pequeña estrella caída del cielo», murmuró, y por primera vez en meses, la niña sonrió. Esa noche, alrededor del fuego comunal, el debate fue intenso pero respetuoso. El jefe Takoda, un hombre pragmático cuyas decisiones habían mantenido a la tribu unida durante los tiempos difíciles, escuchó todas las voces antes de hablar. Algunos argumentaban que mantener a la niña traería problemas con los soldados blancos. Otros sostenían que era una prueba de los espíritus, una oportunidad de demostrar su honor. Mientras los adultos deliberaban, la niña se había quedado dormida en los brazos de Nashoba, su osito presionado contra su mejilla. En sueños, murmuraba palabras en inglés que sonaban como música extraña para los oídos de sus nuevos protectores. Ayanna la observaba, luchando contra la marea de emociones que amenazaba con ahogarlo. Cada respiración de la pequeña le recordaba lo que había perdido, pero también le susurraba la posibilidad de una redención que no se había atrevido a imaginar. La decisión se tomó al amanecer. La niña se quedaría hasta que pudieran encontrar a su familia. Era un compromiso que satisfacía tanto a los pragmáticos como a los compasivos, pero Ayanna sabía, con la certeza de quien lee las señales del viento, que esta decisión cambiaría el destino de todos ellos para siempre. Las primeras semanas fluyeron como un río que busca su cauce, llenas de descubrimientos pequeños pero profundos que redefinían el mundo de la niña día tras día. Nashoba se convirtió en su sombra protectora, enseñándole con paciencia infinita las costumbres de su nuevo hogar. La pequeña observaba cada gesto con esa intensidad peculiar suya, absorbiendo no solo las acciones, sino las intenciones que las motivaban. «Bia», decía Nashoba señalando la comida, y la niña repetía con su acento extraño que arrancaba sonrisas a toda la tribu. «Pia», intentaba decir agua mientras sostenía su osito con una mano y la calabaza con la otra. Cada palabra nueva era un puente que se construía entre dos mundos, y Ayanna observaba desde la distancia, sintiendo cómo algo en su pecho se expandía y se contraía alternativamente. El rastreador había comenzado su búsqueda con la disciplina de quien ha dedicado su vida a encontrar lo perdido. Siguió las huellas de las carretas que habían huido de la tormenta, visitó los campamentos temporales donde los refugiados se habían reagrupado, habló con comerciantes y viajeros que pudieran haber visto a una familia desesperada buscando a su hija pequeña, pero cada pista se desvanecía como humo en el viento y cada día que pasaba sin resultados hacía que regresar al campamento fuera tanto un alivio como un tormento, porque la niña estaba floreciendo. Sus mejillas habían recuperado el color rosado de la salud y su risa, al principio tímida y contenida, ahora brotaba espontánea cuando los niños de la tribu la incluían en sus juegos. Pero era con los caballos donde su transformación se volvía más evidente. Una mañana, Ayanna la encontró en el corral de pie junto a Tempestad, el semental más arisco de la manada, simplemente respirando cerca de él mientras sostenía su osito contra el pecho. El animal, que había mordido a 3 guerreros experimentados, permanecía inmóvil, como si la presencia de la niña ejerciera sobre él una calma sobrenatural. Cuando ella extendió lentamente su mano libre, Tempestad inclinó la cabeza y permitió que sus pequeños dedos rozaran su hocico. Ayanna contuvo la respiración, recordando las enseñanzas de los antiguos sobre los elegidos de los espíritus equinos. «Ella habla su idioma», murmuró Nashoba, que había aparecido junto a él sin hacer ruido. «Los caballos conocen los corazones puros». Pero era precisamente esta pureza lo que atormentaba a Ayanna durante las noches silenciosas,
Cuando la niña dormía acurrucada junto a Nashoba, su osito presionado contra la mejilla como un talismán de sueños pacíficos. Cada día que pasaba, cada palabra nueva que ella aprendía, cada sonrisa que le regalaba cuando él regresaba de sus búsquedas infructuosas, tejía un hilo más en la red que se estaba formando alrededor de su corazón. ¿Estaba buscando realmente a su familia o estaba saboteando inconscientemente sus propios esfuerzos? La pregunta lo perseguía como un fantasma tenaz. Había encontrado rastros que podrían haber llevado a los padres de la niña, pero también había dejado pasar oportunidades, justificando sus decisiones con argumentos que sonaban razonables en su mente, pero que, en la soledad de la noche, le sabían a traición. Un mes después de la llegada de la pequeña, Takoda lo llamó a su tipi para una conversación que ambos habían estado posponiendo. El corazón de un padre herido ve en todas las niñas a su propia hija perdida, dijo el jefe con la sabiduría gentil de quien ha guiado a su pueblo a través de tormentas más grandes que las del clima. Pero la sabiduría de un guerrero sabe distinguir entre el dolor personal y el bien común. Ayana permaneció en silencio, sabiendo que las palabras de Takoda eran justas, pero sintiendo cómo cada una de ellas se clavaba en su alma como puntas de flecha. «Ella no es tu hija», continuó el jefe, «y aunque los espíritus la hayan traído hasta nosotros, su destino no nos pertenece solo a nosotros». «Lo sé», murmuró Ayana, pero su voz sonaba hueca incluso para sus propios oídos. «¿Lo sabes?», preguntó Takoda, y en esa pregunta había compasión, pero también firmeza. «Porque tus búsquedas cada vez duran menos, y tus informes sobre las familias que encuentras cada vez son más breves». Esa noche, Ayana cabalgó más lejos de lo habitual, persiguiendo una pista que había estado evitando. Un comerciante había mencionado una pareja que había ofrecido recompensas enormes por una niña perdida durante la gran tormenta. Cuando finalmente encontró el campamento donde se decía que estaban, su corazón se aceleró y se detuvo alternativamente. Allí, junto a una fogata que ardía como un faro de esperanza desesperada, vio a una mujer que lloraba sobre un vestido pequeño de tela floreada, mientras un hombre pálido y demacrado hablaba con otros viajeros, mostrando un dibujo tosco de una niña pequeña abrazando un osito de trapo. Ayana se quedó inmóvil en la oscuridad, observando el dolor genuino de aquellos padres, sintiendo cómo su propio sufrimiento se enfrentaba al de ellos en una batalla silenciosa dentro de su pecho. Podría acercarse, hablar con ellos, reunir a la familia, pero también podría regresar al campamento, dar otro informe negativo, permitir que la niña siguiera floreciendo entre su pueblo solo un poco más. La decisión que tomaría esa noche determinaría no solo el futuro de la niña, sino también el tipo de hombre que él elegiría ser. Mientras observaba a los padres desconsolados, Ayana entendió que la verdadera prueba no era encontrar a la familia de la pequeña, sino decidir qué era más importante, su propio corazón sanador o la justicia que le debía a otros corazones igualmente rotos. El viento nocturno llevaba el aroma de la salvia y el sonido distante de los búfalos, pero también algo más: el eco de la risa de una niña que había aprendido a llamarlo Papá Lobo, en una lengua que no era la suya, pero que se había vuelto música en sus oídos. Ayana regresó al campamento con el peso de una decisión que había tomado en el silencio de la madrugada. No había hablado con los padres desesperados, pero tampoco había podido alejar de su mente la imagen de su dolor genuino. Durante 3 días mantuvo el secreto como una piedra caliente en su pecho, observando cómo la niña continuaba floreciendo entre su pueblo, sin saber que su destino pendía de un hilo invisible. Fue la enfermedad la que cambió todo. Comenzó con Aitonka, el hijo menor del jefe Takoda,
una fiebre que ardía como fuego interno, seguida de una tos que sonaba como ramas secas quebrándose. En menos de una semana, 5 niños más mostraban los mismos síntomas, y el pánico se extendió por el campamento como las llamas de un incendio descontrolado. Los curanderos trabajaban día y noche, quemando hierbas sagradas y cantando las canciones ancestrales de sanación, pero la enfermedad parecía burlarse de la sabiduría tradicional. Nashoba no se separaba de la niña, temiendo que el mal también la alcanzara. La pequeña, sin entender completamente la gravedad de la situación, había comenzado a llevar su osito a los tipis de los enfermos, susurrando en inglés palabras que sonaban como oraciones. Los adultos la observaban con una mezcla de ternura y superstición. Algunos creían que su presencia traía consuelo espiritual, otros temían que fuera portadora de alguna maldición. Fue entonces cuando aparecieron los hombres de túnicas pardas. Los misioneros llegaron como apariciones del amanecer, sus caballos cargados con medicinas extrañas y promesas de sanación. Su líder, un hombre de barba canosa llamado Hermano Francisco, hablaba un comanche rudimentario, pero suficiente para hacerse entender. Con él venían 2 hermanos más jóvenes y lo que cambió todo el equilibrio de la situación. Una mujer médica que había estudiado en las ciudades del este. «Hemos oído hablar de la enfermedad que azota a su pueblo», dijo el hermano Francisco a Takoda, mientras sus compañeros descargaban frascos de vidrio que contenían líquidos de colores extraños. «Traemos medicinas que pueden ayudar, pero también venimos siguiendo el rastro de una niña perdida. Sus padres nos han contratado para encontrarla». El corazón de Ayana se convirtió en tambor de guerra. La coincidencia era demasiado perfecta para ser casual. Los mismos misioneros que podían salvar a los niños enfermos de la tribu también venían a reclamar a la pequeña que se había convertido en el centro de su mundo reconstruido. La mujer médica, llamada doctora Catherine, tenía manos suaves pero firmes y ojos que parecían ver más allá de la superficie de las cosas. Cuando Ayana la llevó discretamente hasta donde estaba la niña, jugando con otros pequeños junto al arroyo, la doctora se detuvo abruptamente. «Señor Dios», murmuró en inglés, llevándose una mano al pecho. «Es ella. Es definitivamente ella». La niña levantó la vista al oír su idioma natal y por primera vez en meses respondió completamente en inglés. «¿Es usted una amiga de mamá?». El mundo se detuvo por un instante. Nashoba, que había estado trenzando una cuerda cerca de allí, se acercó instintivamente, sintiendo cómo el equilibrio de su universo comenzaba a tambalearse. La doctora se arrodilló lentamente, estudiando el rostro de la pequeña como si leyera un texto sagrado. «Tu mamá y tu papá te están buscando, pequeña», dijo con voz temblorosa. «Han recorrido todo el territorio preguntando por ti». Pero la niña no corrió hacia ella con desesperación. En cambio, miró hacia Nashoba y luego hacia Ayana, que había aparecido como un fantasma entre los árboles. En sus ojos había una confusión que no era infantil, sino profundamente sabia. La comprensión de que pertenecía a 2 mundos y que cualquier elección significaría una pérdida. «Mama Flor», dijo en comanche, refiriéndose a Nashoba, «¿ella va a llevarme lejos?». La conversación que siguió esa noche alrededor del fuego sagrado fue la más compleja en la historia reciente de la tribu. Los misioneros habían traído medicinas que ya estaban ayudando a los niños enfermos, pero también habían traído un dilema moral que dividía corazones y mentes. El hermano Francisco reveló información que cambió todo. Los padres de la niña no eran colonos ordinarios. Eran educadores, habían venido a Texas con la misión específica de establecer escuelas que sirvieran tanto a niños blancos como nativos. Su objetivo era crear puentes de entendimiento entre las culturas, no destruir las tradiciones existentes. «Son personas de buena fe», explicó, mientras las llamas danzaban proyectando sombras móviles en su rostro curtido.
El señor y la señora Thompson han dedicado su vida a demostrar que nuestros pueblos pueden coexistir en paz. Su hija perdida los ha destrozado, pero su dolor no los ha llenado de odio hacia su pueblo. Al contrario, han ofrecido sus servicios médicos y educativos a cualquier tribu que les ayude en su búsqueda. Aiyana sintió cómo sus certezas se desmoronaban como castillos de arena. Había estado luchando contra la imagen de colonos codiciosos y destructivos, pero ahora enfrentaba la realidad de padres que compartían, al menos en parte, la visión de un mundo donde las culturas pudieran enriquecerse mutuamente. La niña, mientras tanto, había permanecido silenciosa, abrazando su osito y observando los rostros de los adultos que debatían su futuro. Cuando finalmente habló, lo hizo en una mezcla de ambos idiomas que nadie había escuchado antes. ¿Por qué no pueden ser todos mi familia? La pregunta, formulada con la simplicidad devastadora de la inocencia, silencia todo el campamento. En esas palabras infantiles estaba la semilla de una solución que ningún adulto había considerado. Una posibilidad que requeriría que todos abandonaran sus ideas preconcebidas sobre pertenencia, familia y destino. La doctora Catherine se acercó lentamente a la niña y se sentó a su lado en el suelo. «Dime, pequeña Flor», murmuró, ¿has sido feliz aquí? La respuesta llegó sin dudas. «Muy feliz. Mamá Flor me enseña cosas bonitas. Y Papá Lobo me lleva a ver los caballos que hablan con el corazón». En esa respuesta simple, todos los presentes comprendieron que la solución no pasaría por separar mundos, sino por encontrar la manera de unirlos. La niña había crecido, pero también había enseñado. Había sanado corazones rotos, pero también había plantado semillas de posibilidad en terrenos que parecían estériles. La decisión que tomarían determinaría no solo el futuro de una niña, sino también la posibilidad de que dos culturas encontraran un camino común hacia la comprensión. La sequía llegó como un ladrón silencioso, robando día tras día las últimas gotas de humedad que mantenían viva la esperanza. El arroyo que había cantado durante generaciones junto al campamento se había convertido en una cicatriz de barro agrietado, y los pozos ancestrales escupían solo polvo seco que el viento llevaba como cenizas de sueños marchitos. Los misioneros habían partido llevándose consigo la promesa de regresar con los padres de la niña, pero también dejando tras de sí una medicina más poderosa que sus frascos. La certeza de que existían puentes posibles entre mundos que parecían irreconciliables. Sin embargo, la ausencia de agua amenazaba con convertir cualquier esperanza de futuro en un espejismo cruel. Era la quinta mañana sin una sola gota cuando la niña tomó a su osito de la mano de Nashoba y caminó hacia el lecho seco del arroyo. Su comportamiento había cambiado en los últimos días. Permanecía largos periodos en silencio, como si estuviera escuchando conversaciones que nadie más podía oír. Los adultos la observaban con una mezcla de preocupación y respeto supersticioso, recordando las leyendas de niños que nacían con dones especiales. «Los espíritus del agua están susurrando», había dicho la noche anterior mientras se acurrucaba contra Nashoba. «Dicen que están jugando a las escondidas, pero que quieren que alguien los encuentre». Aiyana la siguió a prudente distancia, intrigado por la determinación que emanaba de su pequeña figura. La niña se detuvo en el centro del cauce seco, donde antes se formaba un remanso profundo durante las lluvias. Se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, colocó su osito en su regazo y cerró los ojos. Lo que sucedió después desafió toda explicación racional. Los caballos fueron los primeros en reaccionar. Tempestad, el semental arisco, que solo permitía que la niña lo tocara, comenzó a relinchar con una urgencia que nunca habían escuchado. Pronto,
Toda la manada se dirigió hacia el lecho del arroyo, formando un círculo perfecto alrededor de la pequeña figura inmóvil. Sus cascos martilleaban el suelo seco en un ritmo que sonaba como el latido de un corazón gigantesco. «Está aquí», murmuró la niña sin abrir los ojos, señalando hacia el suelo con una precisión que heló la sangre de Aiyana. «El agua madre dice que ha estado esperando mucho tiempo a que alguien la llamara por su verdadero nombre». Nashoba se acercó corriendo, seguida por la mitad de la tribu, que había sido alertada por los relinchos urgentes de los caballos. Cuando vieron a la niña sentada en el centro de aquel círculo animal, rodeada por una calma sobrenatural que contrastaba con la agitación de las bestias, varios ancianos cayeron de rodillas. «Pequeña madre de las aguas», susurró Totanka, el curandero más respetado de la tribu, «¿qué ves en las profundidades que nosotros no podemos ver?». La niña abrió los ojos lentamente y en ellos había una serenidad que no correspondía a sus años. Tomó su osito, lo presionó contra su oído como si escuchara un secreto y luego lo colocó suavemente sobre el punto exacto del suelo que había señalado. «Aquí», dijo simplemente. «Mama Oso dice que aquí es donde duermen las aguas dulces». Aiyana sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento. Había oído hablar de niños tocados por los espíritus, pero siempre había creído que eran leyendas para entretener las noches largas. Ahora, observando cómo los caballos confirmaban con su comportamiento las palabras de la pequeña, se enfrentaba a una realidad que transformaba todo lo que creía saber sobre los límites de lo posible. La excavación comenzó inmediatamente. Los hombres más fuertes de la tribu cavaron en turnos, siguiendo las indicaciones precisas de la niña, que permanecía sentada junto al agujero creciente con su osito en brazos, susurrando palabras en una mezcla de idiomas que sonaba como música ancestral. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, a casi 3 metros de profundidad, la pala de Machk, el hijo de Takoda, golpeó algo que resonó diferente. Un segundo después, un chorro de agua cristalina brotó del agujero como una fuente de júbilo, empapando a los excavadores y arrancando gritos de alegría a toda la tribu. La niña se puso de pie lentamente, besó la cabeza de su osito y se acercó al borde del nuevo pozo. Cuando se inclinó para beber, el agua reflejó su rostro como un espejo líquido, y por un momento Aiyana vio no solo a la criatura que había encontrado en la caverna, sino también a la mujer sabia en la que se convertiría. «Gracias, pequeña madre», le dijo al agua en comanche, y luego, dirigiéndose a la tribu reunida, añadió en inglés: «Ella dice que siempre estará aquí para nosotros, pero que también quiere conocer a mis otros papás y mamás». Esa noche, mientras el campamento celebraba el milagro del agua y los caballos pastaban tranquilos junto al nuevo pozo, Aiyana tomó la decisión que había estado posponiendo durante meses. Se acercó a Takoda, que observaba las estrellas con la expresión serena de quien ha presenciado lo imposible. «Mañana cabalgué hacia el este», anunció. «Es hora de traer a los padres de nuestra pequeña madre de las aguas». Takoda asintió sin sorpresa. «¿Y qué les dirás cuando llegues?». Aiyana miró hacia donde la niña dormía plácidamente entre los brazos de Nashoba, su osito presionado contra la mejilla, iluminada por el resplandor dorado del fuego. «Les diré que su hija ha encontrado una familia más grande de lo que imaginaron», respondió, «y que ha llegado el momento de que todos aprendamos lo que ella ya sabe, que el amor no conoce fronteras cuando los corazones hablan el mismo idioma». El viento nocturno llevaba ahora el sonido reconfortante del agua corriendo sobre las piedras, pero también algo más: la promesa de una reunión que cambiaría para siempre la definición de familia, hogar y pertenencia. La niña había hecho más que encontrar agua en el desierto. Había encontrado una manera de unir mundos que parecían destinados a permanecer separados para siempre.
En sus sueños, abrazada a su osito remendado y querido, la pequeña madre de las aguas soñaba con un futuro donde todas las lenguas cantarían la misma canción de esperanza. El horizonte se pintó de colores imposibles cuando Ayanna divisó las carretas que se acercaban por la llanura ondulante. Había cabalgado durante 3 días para encontrar a los Thompson, y ahora regresaba con ellos, sintiendo cómo cada paso de su caballo lo llevaba hacia un momento que cambiaría todo para siempre. A su lado cabalgaban un hombre y una mujer, cuyos rostros llevaban marcadas las huellas de meses de búsqueda desesperada y esperanza casi extinguida. Margaret Thompson tenía las manos temblorosas sobre las riendas, y sus ojos, enrojecidos por las lágrimas contenidas, no se apartaban del campamento que crecía en la distancia. James, su esposo, mantenía una postura rígida que traicionaba la tormenta de emociones que rugía en su interior. Ambos habían imaginado este momento 1000 veces, pero nunca en las circunstancias que ahora enfrentaban. «Recuerden», les había dicho Ayanna durante el viaje, «ella ha crecido. Ya no es solo la niña que perdieron, es también la pequeña madre de las aguas que salvó a nuestro pueblo». Cuando finalmente llegaron al borde del campamento, la vida parecía haberse detenido. Los miembros de la tribu se habían reunido en silencio, formando un semicírculo respetuoso alrededor del área central donde Nashoba esperaba con la niña. Pero no era la misma criatura frágil y asustada que había desaparecido durante la tormenta. Esta pequeña llevaba trenzas adornadas con plumas sagradas, ropas que combinaban telas de ambas culturas, y en sus brazos sostenía un osito que había sido remendado con hilos de colores que contaban la historia de su transformación. El momento del reconocimiento fue silencioso y profundo como un lago en calma. Margaret se bajó lentamente de su caballo, sus piernas temblando tanto que James tuvo que sostenerla. La niña permaneció inmóvil por un instante, estudiando esos rostros que pertenecían a sus sueños más remotos, y luego comenzó a caminar hacia ellos con una gracia que no existía cuando era solo una criatura de 5 años perdida y asustada. «Mamá», susurró en inglés, pero su voz llevaba ahora los ecos de canciones de cuna en comanche. «Papá, los espíritus me dijeron que vendrían». Margaret cayó de rodillas, extendiendo los brazos, pero la niña no corrió hacia ella con desesperación. En cambio, se acercó lentamente, tomó las manos de su madre biológica entre las suyas pequeñas pero seguras y las guió hasta su osito. «Este es Mamá Oso», explicó con la seriedad de quien presenta a miembros importantes de la familia. «Él me cuidó cuando estuve sola, y ahora también nos va a cuidar a todos nosotros». James se arrodilló junto a su esposa, observando maravillado cómo su hija había transformado no solo físicamente, sino en la profundidad de su mirada, en la sabiduría que emanaba de cada gesto, en la forma en que parecía pertenecer completamente a 2 mundos sin negar ninguno de ellos. «Pequeña mía», murmuró Margaret, «hemos estado buscándote por todas partes. Pensamos que te habíamos perdido para siempre». La niña sonrió con una compasión que partió el corazón de todos los presentes. «No me perdieron», dijo simplemente. «Me encontré, y encontré mucho más». Se volvió hacia Nashoba, que había permanecido a una distancia respetuosa pero protectora, sus propios ojos brillantes de lágrimas contenidas. Con gestos fluidos que ya eran naturales en ella, la niña tomó la mano de Nashoba y la de Margaret, uniéndolas sobre su osito. «Mamá Flor», dijo en comanche presentando a Nashoba, «esta es Mamá Margaret. Mamá Margaret, esta es Mamá Flor. Ambas me enseñaron a ser fuerte». Lo que siguió fue una conversación sin palabras, un intercambio de miradas entre 2 mujeres que habían amado a la misma niña de maneras diferentes pero igualmente profundas.
Nashoba habló lentamente en comanche, y aunque Margaret no entendía las palabras, comprendía perfectamente el mensaje. Esta mujer había cuidado a su hija con una devoción que trascendía las barreras del idioma y la cultura. Aiyana se acercó para traducir, pero James lo detuvo con una sonrisa llena de lágrimas. «No es necesario», murmuró. «Entendemos perfectamente lo que está diciendo». Cuando la niña llamó a Aiyana con un gesto, el encuentro se volvió aún más emotivo. «Papa Lobo», anunció. «Este es Papa James. Papa James, este es Papa Lobo. Los dos son muy sabios, pero de maneras diferentes». Los dos hombres se estudiaron en silencio, cada uno viendo en el otro no a un rival, sino a alguien que había amado y protegido a la misma criatura preciosa. Cuando finalmente se estrecharon las manos, el gesto llevaba el peso de un entendimiento mutuo que iba más allá de las diferencias culturales. «Gracias», dijo James en un comanche vacilante que había estado practicando durante el viaje. «Gracias por cuidar a nuestra hija». Aiyana respondió en un inglés igualmente imperfecto. «Gracias por permitirnos amarla». Esa noche, alrededor del fuego sagrado, se llevó a cabo una ceremonia que nadie había imaginado posible. La niña, sentada entre sus dos madres con su osito en el regazo, propuso algo que dejó a todos los adultos sin palabras. «¿Por qué no hacemos una familia nueva?», preguntó con la simplicidad devastadora de la inocencia pura. «Una familia donde yo pueda estar con todos ustedes, donde Mamá Margaret y Papa James puedan enseñar letras y números a los niños de la tribu, y donde Mamá Flor y Papa Lobo puedan enseñarme todas las cosas de los caballos y las aguas que hablan». Margaret se volvió hacia su esposo y en sus ojos había una pregunta silenciosa. James asintió lentamente, comprendiendo que su búsqueda no había terminado con encontrar a su hija, sino que había comenzado una nueva etapa: aprender a construir un futuro que ninguno de ellos había imaginado. «Podríamos establecer la escuela aquí», murmuró Margaret, su voz temblando de emoción. «Podríamos crear algo completamente nuevo». Takoda, que había estado escuchando en silencioso, se puso de pie con la solemnidad de quien está a punto de cambiar el curso de la historia. «Los espíritus han hablado a través de la pequeña madre de las aguas», declaró. «Ella ha mostrado que los mundos pueden unirse sin que ninguno pierda su esencia. Si están dispuestos a compartir sus conocimientos con nuestros hijos, nosotros compartiremos nuestra sabiduría con ustedes». La niña sonrió, abrazó su osito contra el pecho, y en esa sonrisa estaba la promesa de un futuro donde las diferencias se convertirían en fortalezas, donde las culturas se enriquecerían mutuamente, y donde una pequeña criatura perdida se convertiría en el puente que uniera dos mundos para siempre. El fuego crepitaba proyectando sombras danzantes que parecían celebrar la nueva alianza, mientras el sonido del agua corriendo desde el pozo que la niña había encontrado proporcionaba la música perfecta para una transformación que cambiaría vidas durante generaciones venideras. 20 años habían pasado como ríos que fluyen hacia el mar, llevándose las aristas del tiempo, pero depositando sedimentos preciosos de sabiduría y transformación. En el lugar donde una vez hubo un campamento temporal, ahora se alzaba una comunidad próspera que desafiaba todas las clasificaciones conocidas. Ni completamente comanche, ni enteramente blanca, sino algo nuevo y hermoso que había nacido del amor y la comprensión mutua. La escuela medicina que Margaret y James Thompson habían establecido junto a la tribu se había convertido en un faro de esperanza que atraía visitantes de todo el territorio. Niños de ambas culturas aprendían juntos no solo letras y números, sino también las canciones sagradas de los ancianos, los secretos de las plantas medicinales y el arte ancestral de comunicarse con los caballos. Era un lugar donde los idiomas se mezclaban naturalmente, donde las tradiciones se entrelazaban como hilos de colores en un tapiz único. En el centro de todo esto,
Como el corazón que bombea vida a través de las venas de un organismo complejo, estaba Aitonka Margaret, la mujer en que se había convertido la niña perdida. Ya no necesitaba el osito de trapo para sentirse completa, pero lo guardaba en un lugar de honor en su hogar, remendado ahora con tantos colores y texturas diferentes que parecía un mapa de todas las vidas que había tocado. Su nombre era una declaración de identidad, Aitonka, la que trae aguas nuevas en Comanche, y Margaret, en honor a la madre que nunca dejó de buscarla. Pero la mayoría la conocía simplemente como la caminante entre mundos, pues había desarrollado el don extraordinario de mediar no solo entre culturas, sino entre corazones que parecían irreconciliablemente divididos. Se había casado con Keme, un joven comanche que había aprendido inglés y matemáticas en su escuela y quien ahora ayudaba a administrar los intercambios comerciales pacíficos que habían surgido como resultado de la nueva alianza. Su boda había sido una celebración que duró 3 días, combinando rituales de ambas tradiciones en una ceremonia que se había convertido en leyenda en toda la región. Pero su transformación más profunda no residía en los roles que desempeñaba, sino en la persona que se había convertido. Conservaba la curiosidad insaciable de la niña pequeña, pero ahora la canalizaba hacia la construcción de puentes donde otros veían abismos. Su gentileza natural había madurado hasta convertirse en una sabiduría compasiva que podía calmar conflictos con unas pocas palabras bien elegidas. Y su resiliencia, que una vez la había mantenido viva en una caverna solitaria, ahora la sostenía mientras navegaba las complejidades de unir mundos que habían estado separados durante generaciones. Una tarde de primavera, mientras enseñaba a un grupo de niños mestizos junto al pozo que había descubierto 20 años antes, Aitonka Margaret se detuvo para observar la escena que se desarrollaba ante ella. Los pequeños, con nombres como Little Wolf Thompson y María Águila Blanca, jugaban con muñecas que combinaban estilos de ambas culturas, mientras sus risas se elevaban como música hacia el cielo infinito de Texas. Aiyana, ahora un anciano respetado cuyas sienes plateadas brillaban bajo el sol, se acercó con el paso lento pero digno de quien ha vivido una vida plena. A su lado caminaba Margaret Thompson, también encanecida, pero con ojos que aún brillaban con la misma determinación maternal que la había sostenido durante los meses de búsqueda desesperada. ¿En qué piensas, hija de 2 mundos?, preguntó Aiyana, utilizando el nombre cariñoso que había reservado para ella desde su juventud. Aitonka Margaret sonrió. Esa sonrisa que había heredado de la niña pequeña, pero que ahora llevaba la profundidad de una mujer que había encontrado su propósito en la vida. «Pienso en los círculos», respondió, señalando hacia los niños que jugaban. Como todo regresa al principio, pero transformado. Margaret Thompson se sentó junto a ella en el borde del pozo, sumergiendo los dedos en el agua cristalina que aún brotaba abundante después de 2 décadas. «Estos niños nunca conocerán el mundo dividido que nosotros conocimos», murmuró con voz llena de gratitud. «Para ellos, tener abuelos blancos y abuelos comanches será tan natural como respirar». Era cierto. La tercera generación estaba creciendo en un mundo donde las diferencias culturales eran motivo de celebración, no de conflicto. Estos niños hablaban 3 idiomas con fluidez, conocían las estrellas por sus nombres en comanche y podían recitar poemas en inglés con la misma facilidad. Eran la prueba viviente de que la visión de una niña pequeña abrazando un osito de trapo había sido más poderosa que todas las fuerzas que trataban de mantener separados los mundos. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con colores que recordaban aquella tormenta devastadora de hacía tantos años, Aitonka Margaret se dirigió hacia el lugar donde guardaba los tesoros más preciados de su vida. Tomó el osito remendado,
ahora suave por el roce de incontables manos pequeñas que habían encontrado consuelo en él, y se dirigió hacia donde su propia hija, una niña de 5 años, con ojos que brillaban con la misma curiosidad insaciable, la esperaba para la historia de buenas noches. «Cuéntame otra vez sobre el osito mágico, mamá», pidió la pequeña, acurrucándose en el regazo de su madre. Aitonka Margaret abrazó a su hija, sintiendo cómo el ciclo se completaba de la manera más hermosa posible. «Había una vez», comenzó, «una niña que se perdió en una tormenta, pero que en realidad se encontró a sí misma, y tenía un osito muy especial que guardaba en su corazón toda la magia del amor que no conoce fronteras». Mientras su voz se alzaba en la noche estrellada, contando la historia que se había convertido en leyenda, los vientos de Texas llevaban sus palabras hacia el futuro, asegurando que las generaciones venideras recordarían siempre que los corazones valientes pueden transformar el mundo, una historia, un acto de amor a la vez. En la distancia, el sonido del agua corriendo sobre las piedras proporcionaba la música perfecta para una transformación que había comenzado con una niña perdida y un osito de trapo, y que continuaría fluyendo como un río eterno a través de todas las vidas que habían sido tocadas por su extraordinaria jornada, desde la oscuridad hacia la luz, desde la separación hacia la unión, desde el miedo hacia el amor infinito. La caminante entre mundos había completado su viaje, pero su legado apenas comenzaba a escribirse en los corazones de quienes continuarían construyendo puentes donde otros veían solo abismos.